Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Hoy es domingo 7 de junio del año 2020. Un video más de la predicación de la Iglesia Herederos del Reino en Atlanta. Seguimos en esta situación porque aún no hay autorización para que nos podamos reunir. Sin embargo, Dios nos ha dado de su gracia, de su misericordia, y no nos ha dejado de su palabra. Bendito sea Dios. Vamos a leer, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, uno 10, dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, queremos darte gracias por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios, de poder comunicarnos o de poder comunicarme con el pueblo de Dios a través de este video. Yo les bendigo, pido que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes, que les tengas en el hueco de tu mano, protegiéndolos, Señor, y manteniéndolos en salud divina. Creemos, Señor, que la palabra, Dios, que se ha preparado, tiene un propósito de parte tuya, y que tu pueblo, Señor, recibirá y le será de provecho. Gracias, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo para que la palabra pueda ser ministrada correctamente y todo, Dios, venga en cumplimiento de tus propósitos y tus planes, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por bendecirnos y por estar siempre con nosotros. Bendecimos la palabra, la sometemos al señorío de Cristo y pedimos que con el poder del Espíritu Santo sea llevada hasta donde tenga que llegar. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Alabado sea Cristo. Por mucho tiempo los hombres han querido sobreponer su voluntad a la voluntad de Dios. Algunos han elegido el negar la existencia de Dios, para así no estar sometidos a una autoridad superior y poder tomar sus propias decisiones, haciendo uso de su propio criterio e ideas, no en una verdadera libertad. Cuando esto ha pasado, vemos que se han cometido muchos errores, que después que vienen las consecuencias se arrepienten, pero ya es tarde para remediar los problemas. Por mucho tiempo la gente ha querido gobernarse a sí misma. Aún el pueblo de Dios hizo esto. Dios, en la teocracia que había establecido por medio de Moisés, había gobernado a ese pueblo a través del sacerdote, a través del sacerdocio. Dios hablaba a través del sacerdote. Pero llegó un momento en que el pueblo se acercó con el sacerdote y le dijo: ya no queremos palabra de Dios, ahora queremos rey. Ya no queremos que nos gobierne Dios, sino ahora queremos un rey. El sacerdote se conmovió mucho en su corazón por esto, y Dios le dijo: no te preocupes, porque no te desechan a ti, sino me desechan a mí. Esa ha sido la historia por muchos años, por mucho tiempo de la humanidad. Desechan a Dios
por querer tomar sus propias decisiones. Yo diría mala elección. Las consecuencias de esas decisiones pueden ser graves y devastadoras, pero aún así la gente sigue creyendo en sí mismos que pueden resolver todo ellos solos, que no necesitan a Dios. El tema de hoy es la elección. Eso es lo que hoy quiero compartirles. La elección. La elección tiene dos conceptos que hoy vamos a analizar. El primero es lo que se refiere a la elección de Dios. Y el segundo, lo que se refiere a la elección de los hombres, que no siempre es la correcta. Veamos entonces. Inciso A, la elección de Dios. Nosotros fuimos elegidos por Dios de acuerdo a la voluntad y plan de Dios mismo, no de los hombres, de Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así, fíjense ustedes mismos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fuimos elegidos por Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Cuando el hombre elige un Dios, ustedes pueden ver cuántas sectas, cuántas religiones y cuántos ídolos y dioses falsos se han creado por la humanidad por elegir su Dios, no por dejarse elegir por el verdadero Dios. Nosotros, gracias a Dios, fuimos elegidos por Dios y ahora servimos al Dios verdadero, no a dioses falsos, como otras religiones. Fue un plan de Dios que nosotros fuéramos elegidos por Él. Estamos dentro de su plan y de su propósito. Nosotros, no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Ciertamente el hombre es creación de Dios en toda su magnificencia. Pero después de que Dios creó al hombre, el hombre eligió darle la espalda a Dios y así caer de sus propósitos. Y estando en esta condición lejos de la gloria de Dios, no pudiendo estar cerca de la gloria de Dios, y además de esto, muertos en sus pecados, el hombre no tenía parte en el plan de Dios. No tenía ya una acción definida o viva, porque estaba destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice así en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios, hermanos. El hombre eligió, decidió mal y ahora está destituido de la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículo 43. Juan 12, 43 dice así, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo creo que eso se sigue repitiendo. Aún hay hombres que se aman a sí mismos tanto
porque se olvidan de Dios. Ellos mismos se creen dioses, se creen únicos, se creen lo máximo y cometen sus errores que luego vienen a ser consecuencia no solo para ellos, sino para mucha gente más. En fin. Punto número 1. Perdón, hermanos, levantarse temprano tiene sus consecuencias. Bendito sea Dios. Número 1, en cuanto a la elección de Dios. Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción significa preferencia, lo cual es diferente o es distinto a excepción, que significa una derogación a lo normal, hacer una excepción, o lo que es lo mismo, lo que se aparta de la regla general. Entonces, acepción y excepción son palabras diferentes. La primera significa preferencia. Entonces, esta palabra es la que se utiliza en la escritura. No es excepción, sino acepción. Y entonces lo que está diciendo es que Dios no hace preferencia por nadie. Dios no elige preferentemente. Dios nos ve a todos exactamente igual. Y si alguno quisiera tomar la otra palabra de excepción, ¿verdad? En cuanto a la salvación, Dios no hace excepción de personas. Todos tienen que pasar por la misma regla. Todos tienen que pasar por la misma fórmula. En alguna ocasión se escuchó a alguien decir que los caminos al cielo son diversos. Para llegar al cielo hay diferentes caminos. No es cierto, eso es mentira. Dios no hace excepción de nadie. Excepción de nadie. No son excepción de la regla. Todo el que quiera llegar al cielo tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Punto. No hay más. Así es. ¿Ok? Pero aquí el texto está refiriéndose a preferencia. Entonces podemos decir, Dios no elimina a nadie, Dios no rompe la regla y no hace preferencia por nadie en cuanto a la elección que Él hace. Por esta razón, nadie puede reclamar a Dios nada. Hermano, lo que Dios hace no está en tela de juicio, porque Dios no hace acepción ni excepción de personas. Así, aunque el texto no habla de excepción, sino acepción. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está la palabra. No es excepción, sino es acepción. Es decir, Dios no hace preferencia de personas. Cuando Pedro está diciendo esto es porque él se da cuenta que Dios tiene la salvación para todo el que quiera creer, no para los judíos. Es decir, Dios no prefiere a los judíos o no prefirió a los judíos para la salvación, sino que Dios dio la salvación para todos. Juan capítulo 1 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos crean en Él. Todos. Y todos está implicando al mundo, no a los judíos únicamente. Bien. Gloria a Dios. Entonces, si Dios no elimina a nadie y no rompe reglas y no hace preferencias por nadie,
entonces Él tiene una elección full, completa. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Vámonos al Nuevo Testamento. 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La palabra está otra vez ahí, no hace acepción, no tiene preferencia de personas. Gloria a Cristo, alabado sea Dios. Bien, en alguna ocasión anterior vimos que Dios aún escoge a lo vil y menospreciado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Gloria a Cristo. Dios nos eligió. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó. Pero fue en su gracia, fue en su misericordia, fue en su amor, fue en su propia decisión que Dios nos eligió. ¿Qué podemos decir de los que ya formamos parte de la familia de Dios? ¿Qué éramos y qué podíamos ofrecer a Dios antes de que viniésemos a ser hechos hijos de Dios? ¿Qué éramos y qué podíamos ofrecerle a Dios? Hermano, nada. Esa es la palabra completa, total, nada. No éramos nada. No podíamos ofrecerle nada a Dios. Dios no se fija en capacidades, Dios no se fija en habilidades, Dios no se fija en nada que puedas tú considerar que es valuable en ti mismo. Dios no se fija en eso. Porque la elección es de Dios. De tal manera entonces que Dios no hace acepción de personas, no tiene preferencias. Dios no va a elegir a uno: ay, mira, este lee muy bien y muy rápido, lo vamos a elegir o lo vamos a tomar para que sea pastor. O habla demasiado, la saliva le fluye en la boca, de tal manera que nunca se le seca la boca y entonces puede hablar horas y horas. Dios no elige a esa gente. Dios no la elige. Las instituciones humanas a lo mejor sí los eligen. Las corporaciones eclesiásticas a lo mejor sí los eligen, porque ellos creen que estas gentes tienen esas capacidades. Pero en fin. ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle a Dios? Primero, en Juan, vamos al libro de Juan. En el capítulo 1, versículos 11 al 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan 3:16, hace rato les dije Juan 1, pero es Juan 3:16, hermanos. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única cualidad o la única capacidad para que Dios nos elija es que creamos. Ahora sí, voy a leerles el anterior, que fue un lapsus linguis mío.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Perdón por eso. Bien. Dios no busca cualidades ni capacidades en los hombres, sino corazones sinceros que quieran humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Ninguna capacidad le es útil a Dios. Ninguna habilidad le es útil a Dios. ¿Por qué razones, hermanos? Eso tiene un propósito específico de parte de Dios. El hombre tiende a gloriarse de sí mismo. Yo he escuchado a mucha gente que está cercana a mí. Yo, mi trabajo, yo hago, yo logro, yo consigo, yo puedo. Siempre vanagloriándose ellos mismos. Cuando realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, darle la gloria a Dios. Depender de Dios. Clamar a Dios porque Dios sea el que nos ayude en todas las cosas. Pero la gente pues, se gloria de sí mismos, ¿verdad? Dijimos, Dios no busca cualidades ni capacidades en los hombres, sino corazones sinceros. Primera de Pedro 5:6. A ver qué dice en Primera de Pedro 5:6, hermanos. Primero de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Dios está buscando corazones que estén dispuestos a humillarse bajo su poderosa mano. Esa es la elección de Dios. Dios va a elegir a aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón dispuesto. Si ustedes recuerdan a Saúl y a David, cuando Saúl comete sus errores por sus decisiones, vamos ahí, ¿verdad? Por sus elecciones, entonces Saúl hace algo que finalmente Dios decide quitarlo del trono. Y cuando Samuel le dice a Saúl la razón por la cual Dios lo está destituyendo del trono, le dice, porque Dios se ha buscado a otro conforme al corazón de Dios. Bien. La número 2, Dios tiene la capacidad y habilidad de cambiar y poner de su habilidad y de su capacidad en cualquiera que determine seguir a Dios. Cualquiera que determine en su vida seguir a Dios, Dios tiene la capacidad para quitar lo que no sirve y poner lo que sí sirve. Para Dios. Porque es el plan de Dios, es el propósito de Dios y es la vida de Dios en nuestras vidas para gloria suya. Ninguna capacidad o habilidad nuestra sería de uso por Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe de sí mismos. Para que nadie se gloríe de sí mismo. Lo que yo te decía hace ratito, hermanos, pues sí puede haber. Yo me acuerdo cuando estaba yo pequeño en la primaria, cuando le enseñan a uno a leer, yo siempre he sido muy lento de lectura y especialmente en voz alta. Siempre he sido muy lento, nunca he sido bueno ni creo ser bueno nunca. No importa cuánto lea yo, nunca voy a ser bueno. Pero yo me acuerdo que había, pues por lo menos 2, 3 niños que habían en el le gustaba ponerlos a leer porque esos chamacos leían, pero a 100 como metralleta, leían, y yo me quedaba, híjole, ¿y estos cómo le hacen? Yo no puedo.
Bueno, ellos tenían esa capacidad de hacerlo, yo no, simplemente yo nunca tuve esa capacidad, a mí Dios no me dio esa capacidad en una habilidad natural de poder leer así. Yo soy más lento, hablo más lento, reacciono más lento. Bueno, pero decimos entonces que Dios no va a utilizar ninguna de nuestras capacidades. ¿Sabes por qué? Porque la gente se gloría en esas capacidades que tienen y creen que ellos son pues, los meros buenos, que nadie hay mejor que ellos. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Primera de Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea Dios. Así es que si nosotros tenemos algo de qué gloriarnos, necesitamos gloriarnos en el Señor. Porque si tienes alguna capacidad, pues fue dada por Dios. Si tienes alguna habilidad, pues fue dada por Dios. Pero acuérdate que cada una de esas capacidades y habilidades tienen que ser usadas para Dios, en el propósito de Dios, para provecho de Dios, para provecho del Evangelio. Eso es muy importante en nuestras vidas. Algunas veces creemos que todo lo tenemos para provecho de nosotros. Yo conozco gente que habla mucho y de verdad yo se los digo con toda sinceridad, los agentes de ventas a mí no me son de mucho agrado. Los amo en Cristo, pero no son de mucho agrado para mí, porque los agentes de ventas tratan de venderte lo que ellos quieren venderte, no lo que tú quieras comprar, sino lo que ellos quieren venderte, y eso a mí me irrita. Eso a mí no me gusta. Cuando yo voy a comprar algo, yo voy y busco lo que yo quiero comprar. Pero cuando te encuentras a alguien que te ofrece y te quiere vender y te quiere meter por los ojos lo que él quiere vender o lo que él está vendiendo, eso a mí me causa una situación. Bendito Dios. Entonces, en las capacidades y habilidades de Dios, Él va a cambiar en nosotros por elección suya, por elección de Dios, cambiar en nosotros lo que sea necesario cambiar. Y yo creo que muchos de nosotros, pues, se lo hemos dicho. En alguna manera se lo hemos dicho, Señor, pues quita de mí lo que no te gusta y pon lo que sí te gusta. Haz de mí lo que tú quieras. Solo ayúdame, Señor. Porque muchos de nosotros tenemos muchos defectos, que quisiéramos que Dios nos los quitara. Pero sabes, muchas veces necesitamos ponérselos delante y decirle, Señor, quítame este defecto. Quítame esta situación que realmente no es agradable ni para ti, ni para mí, ni para mi familia, ni para los que están cerca de mí. Dios puede hacerlo, Dios tiene esa capacidad. Y en su elección está hacerlo. Él quiere cambiarte, transformarte, hacerte una nueva criatura. Bien, número 3. Todos somos elegidos por Dios para sus propósitos. Todos somos elegidos por Dios para sus propósitos. Aquí sí cabe entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, y esos son todos, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la elección de Dios es para todos en sus propósitos. Ninguno es más que otro. Todos somos iguales en la presencia de Dios. A la vista de Dios todos somos iguales. Algunos con mayores responsabilidades que otros, pero todos somos iguales, somos hijos de Dios.
Perdón, hermano, pero si eres príncipe, si te consideras príncipe de Dios, yo también soy príncipe de Dios. Y mi hermano también es príncipe de Dios y mi hermana también es princesa de Dios. Todos somos príncipes y princesas de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, si todos somos elegidos por Dios para sus propósitos, ningún propósito de parte del hombre es atribuido a Dios. Él en su sola potestad planeó y eligió para que nosotros obedezcamos a su voluntad y cumplamos sus propósitos. Para eso nos eligió Dios, para que cumplamos sus propósitos. Ya en una ocasión anterior también, hermano, yo les expliqué, si Jesucristo fue dado para salvar a todo el mundo, hermano, el plan de Dios es que todos estén. ¿Cuál es el problema? El problema es que unos no eligen correctamente. Una vez que Dios nos ha elegido, entonces nosotros tomamos elección. Bien. Porque somos su elección, es decir, no fuimos elegidos por lo que éramos, sino por lo que podemos ser con sus propósitos. Lo que éramos nada, pero lo que podemos ser en sus propósitos es algo grande, hermano. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Toda la gloria sea a Él. Tú y yo estamos dentro del propósito de Dios, porque fuimos elegidos por Dios y sus propósitos están delante de nosotros. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Pues lo que nosotros elijamos. Bien, en cuanto a la elección de Dios, ahí. Ahora vamos a ver la elección de los hombres, inciso B. Fueron 3 conceptos en la elección de Dios, y ahora vamos a tener aquí, me parece que son 5 conceptos en la elección de los hombres. En este aspecto, comenzaré diciendo así: por muchas generaciones, con su correspondiente pasar de los años, la gente ha creído tener libre albedrío. ¿Cómo se puede entender? Esto es que tomar sus propias decisiones, sobre todo lo relacionado a sus ideas o sus vidas, pero no hay nada más alejado de la realidad, ya que la gente, es decir, los no salvos, la gente en general o en común, los no salvos no tienen libre albedrío, porque la palabra de Dios dice así. Juan capítulo 8, versículos 31 al 41. Juan 8, 31 al 41. Escuchen bien, hermanos. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está, hermanos. Y la verdad os hará libres. Quiere decir que la gente común no es libre, porque no conocen la verdad. Bien. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis
las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, y que Él me envió. Bien, aquellos hombres estaban haciendo su voluntad, decían ser libres, pero en realidad no eran libres, porque lo que hacen es la voluntad de su padre, el diablo. Ok, el libre albedrío, la gente reclama tener un libre albedrío y poder decidir acerca de su vida, de sus asuntos personales, pero en realidad la gente no tiene un libre albedrío, no tiene libertad de decisión, sino lo que hacen es la voluntad de su padre, el diablo. Así entonces los hombres no hacen ninguna obra de libre albedrío, sino en conformidad con su padre el diablo, los cuales están sujetos a su amo y señor y hacen su voluntad aun cuando ellos no quieran. Los que hemos recibido a Cristo Jesús recibimos la verdad y fuimos libertados. Ahora sí nosotros tenemos libre albedrío. Los hijos de Dios, los cristianos tenemos libre albedrío. Podemos decidir ya por nosotros mismos. La gente común, la gente normal, la gente no salva, no puede decidir por sí mismos porque no son libres. Entonces, para tener libertad se necesita del Hijo de Dios, pasar por el proceso de la salvación y entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entrar en la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gloria a Cristo. Romanos 8:21. Dice, en Romanos 8, capítulo 8, versículo 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿quiénes pueden actuar en libertad? Solo aquellos que han sido libertados. Los que son esclavos del maligno, pues solamente la voluntad de su amo y señor pueden actuar. Esa es la condición de un esclavo, hacer la voluntad de su amo. No son libres de decisiones. Pero como nosotros fuimos libertados por el Hijo de Dios, ahora nosotros tenemos libre albedrío. Podemos tomar decisiones. Por eso estamos viendo aquí la elección de los hombres. ¿Qué deben elegir los hombres? Bien, tengo una lista que quiero darles, que quiero compartir con ustedes. Y me gustaría que tomaran nota, si les es posible. Dice así, hay quienes eligen, y vamos a ver lo correcto y lo incorrecto. Hay quienes eligen brillar y otros permanecer apagados. Hay quienes eligen crecer y otros quedarse enanos espirituales. Hay quienes eligen las pruebas y otros quedarse en zona confortable. Hay quienes eligen caminar y otros quedar separados.
Hay quienes eligen enfrentar la adversidad y otros permanecer derrotados. Hay quienes eligen levantarse y otros caer y quedarse tirados. Hay quienes eligen gustar la buena provisión y otros se conforman con migajas. Hay quienes eligen tomar la bendición y otros dejar lo que está preparado para ellos. Hay quienes eligen decir sí y otros solo decir no. Hay quienes eligen ver las pruebas como obstáculos a vencer y otros para ser vencidos. Hay quienes eligen mantener su esperanza viva y otros permanecer en su desaliento. Y la lista, hermanos, podría continuar más todavía. Hay quienes eligen lo correcto y hay quienes eligen lo incorrecto. Muy bien, en cuanto a las elecciones de los hombres, la número 1, la elección del hombre en libertad. Es decir, hablemos del cristiano o del Hijo de Dios. Es para someter su vida a Dios y así cumplir todo propósito. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés 2, 26 dice así, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios va a recompensar a aquellos que eligen cumplir todo propósito de Dios. Quiera Dios que todos nosotros elijamos siempre esta parte. Cumplir los propósitos de Dios. Que haya de parte de Dios que en nuestras vidas Dios sea el principal. Dios sea el principal. Dios sea lo importante. Número 2. La elección para no hacer lo malo. Si tenemos libre albedrío, entonces utilicémoslo para no hacer lo malo. No tan solo para elegir hacer lo bueno, sino para elegir no hacer lo malo. Ahora el Hijo de Dios tiene la libertad de elegir lo bueno y no lo malo. Dios le ha dado el discernimiento entre estos dos aspectos, los cuales en el mundo hay confusión. En el mundo hay confusión. Si tú te das cuenta y ves noticias y te das cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo, ahorita realmente hay confusión. Lo hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces y te lo voy a decir. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está en Isaías 5:20, vamos a leerlo. Porque no solo dice de lo bueno y de lo malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ya voy. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si tú te das cuenta, está pasando en este tiempo alrededor de todo el mundo. A lo malo le dicen ahora bueno, y a lo bueno lo etiquetan como malo. Leer la Biblia para muchos es malo, y tomar literatura y otros tipos de literatura no deseada, no honesta, le dicen bueno. Oh, esto es bueno. Aún los médicos, los psicólogos recomiendan cosas que realmente no son lo correcto, y lo llaman como bueno porque es bueno para la salud mental. Bueno, ok. En el mundo hay confusión, pero Dios nos ha dado el discernimiento para que nosotros podamos elegir, para que sepamos qué es lo que sí conviene y lo que no conviene. ¿Qué dijo Pablo? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es lícito. O sea, puedo comer de todo, puedo hacer de todo, pero ¿me conviene? Lo que Pablo está estableciendo es que voy a hacer lo que me conviene y lo que me edifique. ¿Por qué? Porque tengo un discernimiento, porque puedo tener un discernimiento, hago una elección de lo que realmente me conviene y lo que me va a edificar. Número 3, la elección de mantenerse firme en fe. Ahora el Hijo de Dios tiene la perspectiva de la fe en el Hijo de Dios. Esto como su fuente de fuerza. Gloria a Dios. ¿En quién te recargas? ¿En quién esperas? Cuando tienes una necesidad, ¿qué es lo que haces? ¿Vas y buscas a tu hermano? ¿Vas y buscas a tu pariente? ¿Vas y buscas al amigo? Fíjate que tengo necesidad, dame trabajo. Fíjate que tengo necesidad, préstame. Necesito comprar, necesito conseguir. O tu fuente es Cristo Jesús. Tienes la elección de mantenerte firme en la fe, porque tenemos una roca que es nuestra ancla firme. Mira que dice en Filipenses 4:13. Yo sé que tú ya lo sabes, porque te lo sabes de memoria, pero yo quiero leértelo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esta es una palabra de fe poderosa. Poderosa. En esta palabra, hermano, estamos estableciendo nuestra fe y confianza en Cristo. ¿Qué necesito? Cristo lo tiene. ¿Qué me hace falta? Cristo lo tiene. ¿Qué tengo que hacer? Cristo lo sabe. ¿Te falta capacidad y habilidad? Cristo lo tiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea Dios. Número 4. La elección de buscar su lugar en el plan de Dios. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, tiene la elección de buscar su lugar en el plan de Dios. Es obvio que también tiene la elección de no hacer nada, de quedarse sin hacer nada. Oh, sí, el plan de Dios, pero pues yo aquí estoy bien, estoy tranquilo. Escuché a alguien una vez decir que estaba bien en su casa,
Yo espero que ninguno de ustedes se sienta tan bien en su casa recibiendo solamente este video o estos videos de predicaciones y diga, pues estoy bien ya con esto, ya no necesitamos reunirnos, ya no necesitamos acudir aquí o vernos acá, ya no, ya con los videos estamos bien. Bueno, espero que ninguno de ustedes se sienta tan confortable con eso, porque no creo que fuera una buena elección. La palabra de Dios sigue diciendo, nosotros no tenemos como costumbre el dejar de congregarnos. Nosotros no tenemos como costumbre el dejar de congregarnos. La contingencia ahorita está, la prohibición existe. Por eso se están haciendo los videos. Pero en cuanto esto se abra, hermanos, volveremos a tener servicios regulares como los teníamos, reuniéndonos, teniendo comunión uno con otros y adorando y bendiciendo a nuestro Dios y recibiendo la palabra. Eso es lo que debe ser. Tenemos ahora la elección de buscar nuestro lugar en el plan de Dios. Y yo te puedo decir así, Dios nunca hace sin propósito. Así es que el Hijo de Dios debe encajar en alguna parte y de alguna manera en el plan de Dios. Y si hace la elección e está interesado, se esforzará para encontrar su lugar y así fluir para bendición del pueblo de Dios y de su propia persona. Las cosas van a darse, hermanos, pero siempre y cuando nosotros hagamos la elección. Si tú eliges, puedes quedarte en tu casa. Yo no sé si este es el último video que haga o si va a haber más videos. Pero si tu elección es quedarte en tu casa, pues déjame decirte que posiblemente ya no haya más videos. Posiblemente, no lo sé. Y quizás pues estarás muy conforme o muy tranquilo quedándote ya en tu casa. Una vez alguien me dijo, no, yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo en mi casa. Yo agarro la Biblia, yo la leo, yo oro, hablo con Dios y yo solito. La Biblia dice eso. La palabra de Dios dice eso. Que eso es lo que debemos hacer. Y no te lo estoy diciendo yo como responsable de una congregación, porque quisiera yo que todos estuvieran, no. Te lo estoy diciendo porque la palabra de Dios lo dice. Dice que la gente se quede en sus casas, a excepción, que es lo que rompe la regla, la contingencia que hay. Quédate en tu casa, ahorita no. Pero en cuanto esto se abra y que alguien piense, no, pues si yo estoy mejor en mi casa, ¿para qué me voy a molestar en ir hasta 1 hora, 1 hora y media de camino para ir a escuchar? Bueno, tienes la elección. Es tu decisión, es tu elección. ¿Quieres buscar ese lugar que a ti te corresponde en el plan de Dios? ¿O simplemente quieres quedarte en lo más simple? Y número 5, la elección de creerle a Dios y no al maligno. La elección de creerle a Dios y no al maligno. Las artimañas del enemigo vendrán para hacer caer al Hijo de Dios. Si fuera engañado y eligiere ese camino, pero el Hijo de Dios tiene la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir entre la voz de Dios y la voz del maligno. Ok, aquí entra ya no el bien y el mal, sino la voz de Dios y la voz del maligno. ¿A quién está escuchando? Tienes elección. ¿Por qué? Porque Dios te da las ayudas para que tú puedas elegir correctamente. ¿A quién quieres escuchar? ¿A Dios o al maligno o al enemigo?
¿Por qué necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo? Es muy importante la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo tiene la capacidad de imitar aún la voz de Dios para engañar. El enemigo utiliza aún la misma palabra de Dios, la Biblia, para engañarnos, para querer engañarnos. Pero el Hijo de Dios tiene la elección para hacer uso del discernimiento y saber cuando Dios le está hablando y cuando el enemigo le está hablando. Hay algo más. Los preceptos que Dios pone en nuestro corazón como cristianos nos permiten distinguir la voz de Dios aún en medio de mucho ruido, y esto con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando hay mucho ruido, no se pueden distinguir voces correctamente. Muchas veces ni siquiera se entiende lo que se está diciendo cuando hay mucho ruido. O al menos eso a mí me pasa. A lo mejor yo ando mal de mis oídos. Pero a mí me pasa así. Cuando hay mucho ruido no puedo distinguir qué es lo que me están diciendo. Me ocurre mucho cuando, por ejemplo, vas a un lugar a pedir algo, ¿verdad? Por ejemplo, en el drive-thru, ¿verdad? En un restaurante de comida rápida, que pasas y pides algo, unas papitas o algo, y te hablan y hay mucho ruido porque los carros están pasando y hay mucho ruido. No te entiendo, a ver, espérame, déjame acercarme, no te entiendo, no te oigo bien. Quizás es un defecto mío ya de los oídos, pero cuando hay mucho ruido me cuesta mucho trabajo entender. Bueno, estoy hablando de una manera natural, lo que te estoy diciendo es esto. Pero en cuanto a lo espiritual, hermano, el enemigo puede hacer mucho ruido, pero los conceptos que Dios ha puesto dentro de nosotros, en nuestro corazón, podemos distinguir y podemos discernir entre si es la voz de Dios o es la voz de Satanás. Cuando nosotros escuchamos y podemos discernir y decir, esto no es de Dios, o esto es de Dios, entonces podremos mantenernos en el lado correcto de la versión, de lo que se está escuchando o lo que se está recibiendo. Y tomar la decisión correcta y decir, ok, yo quiero estar aquí, yo no quiero esto. Hermano, ¿qué es lo que el enemigo hace? Una de las técnicas del enemigo es venir a susurrar a tu oído. Y viene a decirte muchas cosas. Viene a ponerte defectos de la gente, de tus hermanos, del pastor. Viene a ponerte, a meter ideas que muchas veces te pueden desanimar. Que te pueden hacer ver cosas que realmente no son, o no son así, no son de esa manera, pero te hace creer que sí son así. Y yo te puedo decir algo, el único perjudicado vas a ser tú. Cuando nosotros ponemos oído al enemigo, los que van a salir perjudicados somos nosotros. Y el ejemplo clásico y principal está en el inicio de la Biblia. Cuando Eva puso oído a la serpiente, a Satanás, ¿quién recibió la consecuencia? Ellos mismos recibieron la consecuencia. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos pecaron y murieron en sus pecados. Sí, así es. No creas que podamos quedar libres. No. Si le creemos al maligno, vamos a recibir consecuencia también nosotros. Aun cuando la gente haga las cosas por destrucción de otros, a ellos también les toca.
a ellos también les pasa. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El Señor Jesús les está hablando a sus discípulos y aún a los escribas y los fariseos, donde Él les está aclarando las cosas, pero aquellos no escuchan. No toman la elección de escuchar a Dios. Por eso les está diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque su elección no ha sido la correcta. Sofonías capítulo 3, versículo 2. Sofonías 3, versículo 2 dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Por qué? Porque eligió creerle al maligno, escuchar la voz del maligno. Jeremías capítulo 42, versículo 6. Dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Voy a leértelo otra vez, hermano. Jeremías capítulo 42, versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Bendito sea Cristo. Cuando nosotros obedezcamos la voz de Dios, pongamos oídos a la voz de Dios, entonces recibiremos la bendición. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito sea Cristo. Muy bien, hermanos, la elección. Ese fue el tema de hoy. La parte que corresponde a Dios, cómo es que Dios nos elige a nosotros y no nosotros a Él. Y la parte que corresponde al hombre, donde el hombre es necesario que elija por las cosas de Dios. Alabado sea Cristo. Espero que sea de bendición para ti, para tu vida, para la vida de tu familia, que te edifique y que pues llene tus expectativas. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Shalom.